Bien, llegamos hoy al capítulo 13 y 14 del libro de Job. Job le está respondiendo a Zofar su discurso, que es el último discurso de la primera ronda de sus amigos. Entonces, esta ronda la termina Job con otro discurso respondiéndole al último que habló, pero a la vez refiriéndose a todos sus tres amigos. En el capítulo 13, Job continúa respondiéndole a Zofar. Ya ha acusado a sus amigos de creerse los poseedores de la sabiduría y pretender comprender los sabios designios y poder de Dios en el mundo de los hombres. Les dijo, lo vimos en el pasado sermón, ustedes sois el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría. Otra forma de decir, ustedes se creen que son los únicos que conocen las cosas y que conocen a Dios. Una vez más, entonces denuncia a sus amigos, los llama mentirosos, que no es poca cosa, ¿verdad? Fraguadores de mentira, le dice, capaces de hablar mentira y de pervertir las palabras, incluso hacer daño al prójimo con tal de defender a Dios. Bueno, defender a Dios es algo bueno, pero por defender a Dios, destruir al otro, eso no es bueno. Y es lo que está diciendo en los versículos 4 y el 7. Ustedes son capaces de decir cualquier cosa por esa boca para defender a Dios, pero ustedes lo que me están hiriendo. Ustedes no me están ayudando, no me están consolando. Dice el versículo 4 y 7. Vosotros ciertamente sois fraguadores de mentira. ¿Hablaréis iniquidad por defender a Dios? ¿Hablaréis con engaño por defenderle? Claro, si hay que defender a Dios en un contexto de una conversación entre los compañeros de trabajo o en cualquier otro contexto donde se esté denigrando a Dios, salga y defienda el nombre de Dios y el honor de Dios, ciertamente, pero hágalo con la verdad. Hágalo con la verdad. La verdad respecto a la persona de Dios, pero también la verdad con respecto a las personas que están hablando. Dios no necesita que ningún hombre lo defienda, pero si en nuestro celo por las cosas de Dios, como lo sentía el apóstol Pablo, nos sentimos movidos a defender el honor de Dios, hágalo, pero hágalo con verdad, con certeza, hablando la verdad de Dios, defendiendo su santidad, defendiendo su persona y diciendo lo que dice la Escritura respecto a Dios. Los llamó también Job médicos inútiles en el versículo 4, en la parte B. Médicos inútiles. Hay otra versión que le llama médicos nulos, porque sus discursos, en lugar de curar, en lugar de consolar o ayudar de algún modo, fallaban en su propósito. En el versículo 12 incluso le llama que los discursos de ellos eran refranes de ceniza. La NBI le llama proverbios de polvo, y otra versión le llama proverbios sin sentido. Aún más, le dijo que si se callaban era lo mejor, porque entonces actuarían como personas sabias. De hecho, el versículo 5 dice: ojalá os callarais por completo, pues así demostraríais sabiduría. Bueno, eso es lo que dice el Proverbio capítulo 17, versículo 28, que aún el necio, hasta cuando se calla, la gente lo tiene por sabio. Dice, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, porque el necio es una gente que habla mucho y habla cosas siempre como desconectadas de la realidad, y siempre es fácil para hablar y decir cualquier cosa, pero el día que un necio cierra la boca, usted dice: oye, actuaste bien, te callaste, o sea, actuaste como un sabio.
Y Job le dice, si se callarais por completo, por lo menos en eso fueran sabios. Hermanos, hay ocasiones en las que callar es lo más sabio que uno puede hacer. El problema es que a veces uno no percibe cuándo es mejor callarse y cuándo es mejor decir algo. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a detectar cuándo es mejor callar y cuándo es mejor hablar. Finalmente, Job los mandó a callar para que escucharan lo que él tenía que decir. Verso 13 y verso 6. Lo puse en ese orden. Callad delante de mí y yo hablaré, me pase lo que me pase. Escuchad pues mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. Entonces, vamos a ver en este capítulo 13 y en este capítulo 14 dos cosas esenciales que Job dice. Hay algunos que lo han resumido en 3 y en 4, pero yo lo resumiendo en 2 para hacerlo más breve. Lo primero que dice Job es: yo hablaría con el Todopoderoso. Yo hablaría con el Todopoderoso. Verso 3 del capítulo 13. Esta no es la primera vez que Job expresa su deseo de presentarse delante de Dios y él mismo presentar su causa, ya que sus amigos no estaban dando en el clavo, como decimos, en cuanto al problema de Job y la razón por sus sufrimientos. Job ya ha expresado en otros discursos anteriores que él quisiera que Dios le permitiese presentarse delante de él y entablar una conversación con Dios. Y entonces yo te digo lo que siento y tú me respondes y me dices qué es lo que hay, lo que está pasando. Pero a la vez vimos que Job reconocía que para que tal cosa pudiera ser verdad, él necesitaba de un árbitro. La Reina Valera la llama un árbitro. Y también le llama guarda de los hombres. O sea, uno que está en el cielo y desde allá vigila, es el guardia, el vigilante de los hombres. Y que ese vigilante o guarda de los hombres está en contra suya y ha mandado todas las, como vimos, todas las flechas y todos los terrores de Dios contra Job. Entonces Job dice que necesita un árbitro, alguien que medie, porque presentarse así nomás delante de Dios, un simple mortal, un pecador, no, espérate, así no va la cosa. Es delante del Dios del universo. ¿Quién se puede presentar delante de Dios en base a sus propios méritos, o en base a su bondad, o en base a su santidad, que no es perfecta, jamás va a ser como la de Dios? No se puede uno presentar así. En el capítulo 11, versículo 10, Sofar dijo en cuanto a Dios: si Él pasa y aprisiona, y si Él llama a juicio, ¿quién podrá oponérsele? Entonces no es fácil la cosa. Eso de presentarse delante de Dios como en un juicio, a razonar con Dios esto y aquello, o sea, la idea es bonita, pero eso no es fácil. Lo que Job desea no es presentar cargos contra Dios. Job quiere conversar con Dios, pero no es para presentar cargos contra Dios, ni es para justificarse tampoco. Es para que Dios le diga porque me está haciendo todo lo que me está haciendo. Job no quiere acusar a Dios de nada, pero tampoco él quiere justificarse. Él lo que quiere que Dios sea quien lo justifique y quien explique delante de sus amigos por qué ha permitido todo ese sufrimiento. Job sabe que él no es perfecto. En el capítulo 13, versículo 23, él reconoce su imperfección al dirigirse a Dios y exclamar: ¿cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Ahí está hablando con Dios y le dice: ¿cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme entender mi transgresión. O sea, si yo he pecado más que lo que cualquier mortal peca, dime cuántas son mis iniquidades. Parece que yo he pecado tanto que me merezco todo esto que me ha enviado el Señor.
Pero él quiere preguntárselo a Dios. Él quiere preguntárselo a Dios, ya que sus amigos lo han bombardeado con esa acusación desde el principio. Job no era como muchos de nosotros, que no buscamos ni investigamos nuestras faltas, más bien nos justificamos delante de los demás y aún delante de Dios también. Job deseaba vérselas con Dios, porque si hay una cosa que sabemos de Dios es que Dios es justo, Dios no es imparcial. Dios lo que dice, eso es, y Dios es correcto. Job deseaba vérselas con Dios y que Él revelase realmente sus transgresiones, porque eso le daría por lo menos la oportunidad de pedirle perdón a quien podía perdonarle. Y aunque antes Job le pidió a Dios que lo dejara en paz, ahora se levanta con confianza y le pide que lo llame al estrado, pues así tendría la oportunidad de hablar con él y pedirle una explicación de la razón de sus sufrimientos. En sus palabras, al Todopoderoso le suplica tan solo dos cosas que Job le suplicaría al Todopoderoso. Número uno, que Dios apartara su mano de castigo, de opresión, de juicio. Eso es lo uno, aparta de mí tu mano. Eso es lo primero, aparta de mí tu mano. Y segundo, que lo llame, como he llamado uno a un tribunal a comparecer, para presentar él su caso y recibir la respuesta que él necesitaba. Dice el versículo 20, el 21 y el 22 del capítulo 13: solo dos cosas deseo que hagas conmigo: que retires de mí tu mano y que tu terror no me espante. Y la número 2, entonces llámame y yo responderé, o déjame hablar y respóndeme tú. Ese llámame es que lo llame a un tribunal donde puedan conversar los dos, Dios, él y Dios, no sus amigos, porque ya Job se dio cuenta que sus amigos tenían una perspectiva incorrecta de su situación. Pero comparecer ante Dios en un tribunal no es cosa liviana, especialmente si usted va solo confiando en su integridad personal o en sus buenas obras. Es duro la cosa, es difícil. Presentarse así delante de Dios es correr el riesgo aún hasta de la muerte, porque en base a qué obra, a qué santidad, a qué perfección podemos agarrarnos para presentarnos delante de Dios. El profeta Isaías vio a Dios en el templo, una manifestación de Dios. ¿Y qué dijo Isaías? Soy hombre muerto. He visto al Señor, la gloria de Jehová que vino al templo. Y Dios le dijo, y Dios le mandó un ángel que tocó, ¿verdad?, sus labios y dijo: usted es santificado, porque es la única manera que no muramos si vemos a Dios así directamente. El rey David lo sabía muy bien al escribir el Salmo 5. Dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Esa casa ahí se refiere, por supuesto, al templo. Job no quiere entrar al templo, Job quiere entrar a la presencia de Dios misma y presentarse como un tribunal. Vamos a hablar tú y yo de lo que está pasando. Ahora, Job también sabía que se arriesgaba. Él sabía que se arriesgaba ante Dios. ¿Qué le puede esperar a un pecador que comparece directamente delante de Dios así? Bueno, mínimo la muerte. Mínimo la muerte, para no decir muchas más cosas. Dice el versículo 15 y 16: aunque Él me mate, en Él esperaré. Ciertamente defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque el impío no podrá entrar en su presencia. Él sabe que Él no es un impío. Job sabe que él es un hombre con temor de Dios, que conoce a Dios. Claro, no es perfecto, no es un hombre impecable como ningún cristiano lo es. Ningún cristiano es impecable. Ahora, somos convertidos y arrepentidos y estamos en Cristo Jesús.
sea, tenemos la mejor forma de entrar a la presencia de Dios. Tenemos la persona santa y perfecta de Cristo que nos redimió en la cruz de nuestros pecados. Con los méritos de Cristo podemos entrar en su presencia. Ahora, sin Cristo no podemos entrar en la presencia de Dios. Fíjese la confianza en Dios que Job expresa aquí. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Bueno, si eso es lo que me espera, está bien. Pero yo quiero comparecer delante de Dios. Y voy a defender mis caminos. Y Él mismo será mi salvación. O sea, yo estoy agarrado de que mi salvación es el Señor. Porque el impío no podrá entrar en su presencia. Mas yo confío que estoy en el Señor. Otras versiones traducen este versículo diciendo, yo sé que Él me va a matar, pero aún así yo esperaré que Él me deje presentar mi caso. Más o menos así. Se puede traducir honestamente así también. Pero la idea es que Job sabe que era un riesgo presentarse delante de Dios, pero aún así está dispuesto a confiar que Dios le justificará. En los versículos finales, del 23 al 28, Job se describe a sí mismo como una hoja llevada por el viento, verso 25, como una paja seca, versículo 26, como un prisionero en el cepo a quien Dios lo está vigilando constantemente, versículo 27, y como un vestido que es comido por la polilla, versículo 28. Sin embargo, él confía en que será justificado por Dios. Dice el verso 18 del capítulo 13, he aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. O sea, porque él confiaba en Dios, no en él. Él confiaba en Dios, de que conocía que su corazón estaba con el Señor. El segundo punto, Job expresa en el capítulo 14 una realidad que ya ha expresado desde el primer discurso que dio Job: la brevedad de la vida. Y no solamente la brevedad de la vida, sino la brevedad de la vida junto con el problema del pecado y el problema de la debilidad del hombre. La brevedad, el pecado y la debilidad. La brevedad, el pecado y la debilidad propia del ser humano. En el capítulo 14, versículos 1 y 2, parece una repetición de lo que ya Job dijo en el capítulo 7, versículo 1, que la vida del hombre es una lucha o una brega, como dice la del 60, pero una lucha, y está ligada al sufrimiento desde la cuna hasta la tumba. Dice versos 1 y 2, el capítulo 14, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Qué cosa? Brota como una flor y es cortado. Ahí está la brevedad de la vida. La flor hermosa por la mañana y usted pasa ahorita y ya está marchita. Y dice, huye como una sombra y no permanece. Mire qué corta es la vida. Aunque cumpla 92, 95 o 100, es corta la vida, porque la eternidad, eso es sin fin. A pesar de que la vida no es fácil, todos amamos la vida, ¿verdad? Y queremos estar vivos. Pero lo más impactante de la vida es precisamente eso, la fragilidad de la vida. Gracias al internet ahora uno revisa muchas noticias internacionales fácilmente en pocos minutos. Estaba viendo un artículo en internet de la farándula, de los artistas y de los actores. A mí me gusta siempre revisar estas cosas. Como yo veo películas, siempre estoy viendo la vida de los actores y todas estas cosas y los líos que se meten y los 5 y 8 divorcios que se meten a veces. Y leí un artículo que hablaba del Club de los 27, artistas y actores de cine que han muerto a los 27 años. Hay un club, así, el Club de los 27. Hay muchos artistas que han muerto a los 27. Y ahora están haciendo uno de los 25, porque allá hay 2 o 3 que han muerto a los 25. Se está formando otro, el Club de los 25. Qué corta es la vida. Qué corta es la vida. Sin embargo, queremos estar vivos y queremos estar aquí.
Lo más difícil del que no conoce a Dios ni su esperanza de gloria es el vacío de no saber a dónde va nuestro ser después de la vida. Y Job contrasta al hombre con un árbol que es cortado y luego reverdece por la acción del agua, pero el hombre no. Dice versículo 7, en cambio el hombre, no, el 10, en cambio el hombre muere y desaparece, perece el hombre, ¿y dónde estará? La gran pregunta de los antiguos. Los filósofos, los intelectuales, los investigadores, los iluminados nunca han podido resolver esa gran pregunta, pero el Evangelio sí la resuelve. El Evangelio sí resuelve esa pregunta. Si el hombre muere, ¿a dónde irá? ¿A dónde estará? En la antigüedad, muchos pensadores creían que el hombre, al morir, entraba en un sueño eterno que equivale a un estado de inconsciencia permanente del cual no despertará jamás. Y ese pensamiento lo refleja Job aquí en sus palabras. Pero dice algo más. Dice en el versículo 13: ojalá me escondieras en el Seol, me ocultaras hasta apaciguarse tu ira. Ojalá me pusieras plazo para acordarte de mí. O sea, si el hombre muere y entra en un sueño eterno, Job dice: no, hombre, yo espero que tú me pongas un plazo y a que a su debido tiempo tú me llames otra vez. Y no me dejes así. Cuando pase tu ira, entonces tú me llames. Y entonces vamos a hablar. En el Antiguo Testamento, generalmente el Seol o Sheol, como a la versión antigua lo traducía, generalmente se refiere a la tumba del ser humano. Pero hay muchos versículos que no puede tener ese significado. Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que Seol significa el lugar común a donde van los muertos. Porque en el concepto del Antiguo Testamento, todo el que se muere, sea el bueno y el malo, el justo y el injusto, van a un solo sitio. Iban a un solo sitio según el concepto antiguo testamentario, ¿verdad? De Job, de sus amigos y de esa generación, excepto aquellos que, como Job, Abraham y otros hombres que conocían a Dios, tenían el conocimiento, porque Dios se lo dio a entender así, que ellos iban a otro sitio de gozo, de paz en la presencia de Dios. Bueno, Job dice que él espera que Dios lo despierte, que Dios no lo deje así eternamente, sino que lo llame. En el equivalente de Seol del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento sería el Hades, que en el concepto griego el Hades es el lugar donde van los muertos, pero Jesús lo usó también para referirse al infierno. Y en Apocalipsis el Hades es el lugar donde están los muertos, pero el lugar donde están los muertos y donde el Señor los saca para echarlo entonces en el lago de fuego de una forma definitiva. Bueno, lo que dice Job es que ojalá cuando él muera Dios le ponga una fecha para despertarlo cuando pase su vida. Y esa era su esperanza. Pero no se puede hablar así sin pensar necesariamente en la resurrección. Si usted habla así de que un día Dios lo va a despertar, usted está hablando de la resurrección de los muertos. Pero eso no era un concepto del Antiguo Testamento. Eso no era un concepto de la gente de ese tiempo, excepto del que conocía a Dios. De modo que el clímax de su razonamiento introduce la pregunta más relevante en el versículo 14. Job 14:14. Apréndanse el versículo 14:14. El 20:20 ya pasó y no queremos recordarlo, ¿verdad? Apréndanse ahora el 14:14. El hombre que muere, ¿volverá a vivir? La gran pregunta. El hombre que muere, ¿volverá a vivir? La otra pregunta que vimos, el hombre que muere, ¿a dónde irá? Ahora la pregunta es, ¿volverá a vivir? La pregunta que todo el mundo quiere contestar. José plantea la esperanza de la resurrección. Y esta doctrina no existía en las religiones antiguas. Solo los justos en el Antiguo Testamento, los profetas, los patriarcas, los que siguieron al Señor tenían eso, porque conocían a Dios
en la revelación limitada que Dios le había dado en el Antiguo Testamento. Acuérdense que Dios no se había revelado con el Antiguo y el Nuevo Testamento ni en la persona de Cristo. Pero el conocimiento de Dios que tenía Abraham, que tenía Moisés y los demás profetas, que fue creciendo poco a poco hasta que vino la consumación de la revelación en Cristo y los apóstoles, sabían que había un final distinto para el justo, distinto para el que está en Dios. Y Job se plantea aquí la resurrección. Ahora quien saca la joya a plenitud de la resurrección es el Señor Jesucristo, con el Evangelio, que no solamente habla de la doctrina de la resurrección, sino que Jesucristo mismo se presentó Él mismo como la fuente y la certeza o la garantía de esa resurrección. ¿Qué le dijo Jesús a María cuando María le dijo: que mi hermano murió hace 4 días y te llamamos y tú no viniste? ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. No solamente Jesús habló de la resurrección, sino que Él se puso como la fuente y la garantía de esa resurrección. Por eso el creyente sabe que va a resucitar, porque el que no muere nunca dijo: yo soy la resurrección. Y la garantía de la resurrección del creyente está en Cristo. Ahora hay que estar en Cristo. Hay que estar en Cristo. Si usted no está en Cristo, yo lo siento. Jesús dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, ¿verdad? Aunque esté muerto, vivirá. No solamente la resurrección física, sino también la resurrección espiritual. Porque la resurrección espiritual es el nuevo nacimiento y hemos recibido de muerte a vida. Por supuesto, Job no tenía la revelación completa del Evangelio como la tiene usted, la tengo yo, porque tenemos desde Mateo hasta Apocalipsis, y es más, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos los dos, y leemos la Biblia entera todos los años y vemos la revelación completa del Evangelio en el Nuevo Testamento. Pero Job vislumbraba un fin glorioso y distinto al concepto general de su época, pero eso no lo sacaba, le daba esperanza, pero eso no lo sacaba de la realidad presente del sufrimiento que estaba viviendo, y buscaba una explicación. Ahora esa explicación no la quería buscar en sus amigos, sino en Dios. Por eso que dijo: yo desearía hablar con Dios y decir mis argumentos delante de Él. Dice Job: si era por causa de pecados presentes en su vida, que es el argumento de sus amigos, le dice en el versículo 23: ¿cuántas son mis iniquidades y pecados? O sea, si era por causa del hecho de que soy un pecador, en el versículo 4 del capítulo 13 dice que nadie puede hacer puro lo impuro. Es decir, todos somos pecadores. El hombre no puede santificarse a sí mismo. El hombre no puede hacerse santo por sí mismo. Es un pecador por naturaleza. Por lo tanto, no puede santificarse, volverse puro por sus propias fuerzas. Ahora, si su situación era porque había pecado más que cualquier ser humano normal, dice el verso 23: ¿cuántas son mis iniquidades y pecados? Dime, le dice a Dios. Y en los versículos 18 al 28, finalizando ya el capítulo 14, Job termina diciéndole a Dios que él está matando su esperanza. Dios, tú estás matando mi esperanza. Dice, mire, le voy a leer solamente 2 versículos en la Reina Valera contemporánea. Dice el 18 y el 19: el monte que se desgaja no vuelve a levantarse, ruedan sus peñas y cambian de lugar. El ímpetu del agua desgasta las piedras, el aluvión arrastra el polvo de la tierra, y tú pones fin a nuestras esperanzas. En otras palabras, así como estas cosas suceden, que el monte se desgaja y no vuelve a levantarse, las piedras, las peñas ruedan, el ímpetu de las aguas desgasta las piedras, todo eso. Así mismo tú estás gastando mi esperanza. En su sufrimiento, sin tener la respuesta de parte de Dios, la explicación por qué todo lo que está sufriendo, dice: me está quitando la esperanza, Dios mío, expresa Job. Y con este discurso de Job, desde el 12 hasta el 14, termina la primera ronda de discursos entre Job y sus amigos. Ahora, en el capítulo 15
vuelve y comienza una ronda y cada quien en el mismo orden habla. Ahora, en la segunda ronda, los discursos arrecian. Los amigos de Job son más agrios, son más fuertes, le dicen cosas más fuertes todavía. Y en la tercera ronda hay que salir huyendo, porque ahí es que se pone fuerte la cosa, la tercera ronda. Y entonces Dios tiene que intervenir. Dios interviene, porque ya los amigos de Job ya están acabando con Job. Y entonces Dios interviene. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra y esto y lo otro? Y comienza y dice cosas tremendas. Para concluir, solamente quiero hacer 2 aplicaciones. Primero, cuando no tengamos, hermanos, respuestas claras a nuestros problemas, sea el sufrimiento o algún conflicto no resuelto, recurramos directamente a Dios y esperemos sus respuestas. Eso es lo que está pidiendo Job. Deseo hablar con Dios porque sus amigos no estaban respondiendo. Los discursos de sus amigos no respondían a su necesidad. Su diagnóstico se centraba en la condición pecaminosa de Job, que es común a toda persona, y no en ayudarlo a tener esperanza en medio del sufrimiento. Por eso Job desea que Dios lo llame como a un tribunal entre tú y yo, porque yo sé que tú sí me vas a decir qué es lo que está pasando, pero los amigos estaban equivocados en su argumento. En Hebreos capítulo 4 versículo 16, un versículo que todos sabemos, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso no quiere decir que no vaya donde el pastor a hablar. No, hay que buscar consejería pastoral indiscutiblemente, pero si eso no fuese posible o si eso no le es suficiente, bueno, pide al Señor que le aclare su situación. Segundo, la verdad de la resurrección es una doctrina llena de esperanza. El hombre es fatalista, piensa que todo termina con la muerte, pero el Evangelio va más allá de esta vida llena de sinsabores. La resurrección nos alienta en la fe de una vida futura llena de gozo y felicidad en la presencia del Señor, pero esa esperanza pertenece a los que están en Cristo, solo y exclusivamente a los que están en Cristo. Es decir, si tú no puedes tener esa esperanza, es porque no estás en Cristo. Yo te invito entonces que vengas a Cristo en este día, en esta mañana, es más, en este momento, para que tengas esa esperanza que tenía Job, la esperanza de la resurrección. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la esperanza de gloria que ya poseía Job, pero que nosotros ahora con más entendimiento que Job poseemos a través de Cristo. Dale a nuestros amigos esa esperanza, viniendo ellos a Cristo en arrepentimiento, buscando en el Señor la salvación y el perdón de sus pecados. Ayúdanos a nosotros cuando nos veamos en momentos difíciles como Job se vio, no solamente a presentarnos delante de Dios para buscar la razón de nuestra situación, sino estar dispuesto a confesar nuestro pecado, nuestra situación, para que el Señor sea quien nos justifique y nos bendiga y nos ayude a seguir adelante. En el nombre de Cristo. Amén.